Sean bienvenidos nuevamente a este espacio, un podcast en el cual vamos a hablar de 4 temas que vamos a desarrollarlos, ¿no? El primer tema va a ser acerca de la organización de la iglesia. El segundo tema va a ser la organización de una congregación. El tercer tema va a ser la colocación de la piedra fundamental o la primera piedra. Y el último tema que vamos a analizar en este segmento, vamos a desarrollar la ceremonia religiosa de 15 años para una quinceañera. Aquí presentes tenemos a Omar Quispe, Eber Pairo, también tenemos a Milton Yampara y a su servidor José Márquez. Vamos entonces a empezar con esta parte de organización de iglesia. ¿Qué podríamos comentar acerca de esto? ¿Cómo va el culto? ¿Cuáles son las partes fundamentales para que una iglesia pueda ser organizada? Bueno, yo creo que antes de hacer una organización de una iglesia, hay algunos pasos previos que se debería de hacer, ¿verdad? Entonces, podríamos mencionar cuáles son los pasos previos. Uno de ellos es que debemos oficiar un ministro ordenado la organización de la nueva iglesia. En cuanto a los miembros, ¿no? Es bien sabido que antes de que una iglesia se organice, tiene que tener una cantidad de miembros. Esta en sí es de 35, ¿no? Pero usualmente hoy la iglesia adventista, por ejemplo, en la misión boliviana del occidente, antes cuando era solo cuando era unitaria, ellos proponían que al menos la iglesia se organice con 70 u 80 personas, porque 35 para ellos no era un número tan real, porque puede que algunos no asistan a los cultos. De este modo es que ellos preferían que la iglesia tenga un número mucho más elevado que el que está en el manual de iglesia. Como también, ¿no? Para organizar tenemos que invitar a un administrador, ya sea el presidente, como también, ¿no? Debemos tener la aprobación de la junta directiva para organizar esta iglesia, ¿no? ¿Y qué podríamos decir acerca de, por ejemplo, hay iglesias que se organizan como iglesias sin tener un templo? ¿Esto está en el reglamento? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que sí se podría organizar, si se cuenta con la hermandad que cumple los requisitos, sí se podría organizar un templo. Exactamente. Una iglesia. Para que una iglesia se organice, primero tiene que tener membresía y respecto al templo, o puede constar con un templo, dice el reglamento, o es que tiene que tener planes para tener un templo, es decir, tienen algún terreno o el plan de comprar un terreno, el plan de tener un templo ya ahí, muy cercano. Entonces, de este modo una iglesia se organiza, ¿no? ¿Y qué más podríamos hablar acerca de la organización de iglesia? Yo quisiera hacerles una pregunta. El día de la organización de una iglesia, ¿cómo se debería de realizar el programa? ¿Será que hay un orden o la ceremonia de la organización? Sí, ¿no? Realmente tenemos que comenzar con un himno de apertura, ¿ya? Una oración por el pastor, oficiante, ya sea el presidente o ya sea un ministro ordenado. Después debemos hacer también, ¿no? Un breve repaso de las creencias fundamentales, ¿no? Que la iglesia debe de saber en ese entonces, ¿no? Bueno, también vemos que hay que formar un núcleo, Yampara. No sé cómo consiste ese núcleo. Sí, bueno, ahí prácticamente lo que nos habla el manual de iglesia es de que debiéramos invitar a 3 líderes capaces para que ellos puedan dirigir lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, a esto también nos indica de que estos líderes debieran ser observadores del día sábado. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos tienen que hacer respetar, en otras palabras, los 10 mandamientos, en especial el día sábado. Como también se debe hacer unas preguntas, ¿no? Como dice, ¿no? ¿Aceptan a Cristo como Salvador personal? ¿Están en plena armonía con los principios de la fe que acaban de presentarse? ¿Han sido bautizados por inmersión? ¿Mantienen buenas relaciones mutuas y gozan de confianza unos con otros? Muy bien. Entonces ese es el núcleo de 3 personas, 3 hermanos observadores, y también después, ¿qué procede con la hermandad? Muy bien, después de esto, también una vez que se haya aceptado a los 3 líderes, también menciona de que los 3 pueden llamar lista a los miembros que van a ser parte de la iglesia.
Las escuelas también dan un voto, ¿no? Un voto especial, ¿no? Digamos, admisión de nuevos integrantes, ¿no? Ahí al grupo. Entonces, a medida, digamos, cada quien, digamos, recibe un voto, ellos son 4 o 5, ellos ya forman parte del grupo organizado, ¿no? Como también de la iglesia, forman parte para votar a los siguientes miembros para que, digamos, sean admitidos a la iglesia nueva. También ahí un poquito aportando, queridos amigos, también menciona que debe haber una precaución. ¿Y esta precaución es de cuál? Es la que el líder debiera tener una comunión fraternal con los miembros. No debiera tener ningún tipo de problemas. Entonces, para esto, la iglesia siempre va a ir adelante. Digamos, a medida que se admite a los nuevos miembros, se debe hacer las mismas preguntas que se hizo, ¿no? A los 3 personas del núcleo, porque son importantes. Entonces, a medida que ellos ya forman parte, ¿no? de la iglesia, ellos ya pueden hacer un voto, ¿no? Para poder hacer el nuevo comisión de nombramientos, para elegir a los nuevos líderes, ¿no? Como digamos, sean ancianos, diáconos, ¿no? Ministerio personal, MIPE, escuela sabática. Entonces, este grupo ya puede dar un voto para organizar ya, ¿no? Una comisión de nombramiento. Y estaríamos hablando, ¿no? De las dos juntas, ¿no? La junta administrativa, que se estaría formando en el mismo momento en el que la iglesia está siendo organizada, y la junta directiva sería posterior a esto, ¿no? Un poco más allá. Muy bien, vamos a pasar al segundo tópico que tenemos, que es la organización de congregación. Muy bien sabemos que una congregación es un nivel más abajo que el de iglesia. Sin embargo, no son muchas las diferencias que vamos a encontrar, más que los oficiantes o algunos votos que se van a tomar, ¿no? ¿Qué podríamos hablar acerca de la organización de una congregación? De la misma manera en que como se organiza una iglesia, se debería de hacer una carta para solicitar de que se quiere aperturar lo que es un grupo, en la cual también se debería tener la aprobación de la Junta Administrativa de la Misión Asociación, y de esa manera ellos analizan si tiene las posibilidades para poder organizar un grupo. Muy bien, también aportando ahí un poquito, ¿quiénes pueden ser parte de un grupo? Bueno, aquí el manual de iglesia nos habla de que hay grupos pequeños, también hay familias que hacen como iglesia en sus casas. Entonces, ellos también son parte de poder formar una congregación, como lo llamamos, ¿no? Entonces, de ahí se inicia para poder organizarnos como un grupo o como una congregación. Claro, muy bien. Como también, ¿no? Cualquier persona que quiere ser parte del grupo o de la congregación, debe solicitar su carta de traslado, ¿no? La cual no puede aprobar la iglesia madre. La cual aprueba es la asociación o misión, en ese caso, cuando quiere organizarse, la carta de traslado, ¿no? De membresía. Muy bien. Después yo creo que en ese día se debería de elegir a 3 líderes. El pastor distrital debería de asignar 3 líderes, que son, por ejemplo, el director, el secretario y el tesorero del grupo organizado. Complementando ahí un poquito ahora, ¿qué podemos sacar? ¿Qué función puede cumplir el director? ¿Qué función puede cumplir el secretario? ¿Y qué función puede cumplir el tesorero? Tal vez podemos argumentar entre todos nosotros, así en forma resumida, ¿qué cosa podemos destacar de ahí? Bien, en caso del secretario, el secretario lleva informes, ya tenemos un informe escrito, digitalizado, de los nuevos miembros, ¿no? De las cartas de transferencia, ¿no? Entonces, en este caso, el grupo pequeño, el grupo organizado no puede hacer, traslado de membresías, tiene que solicitar a la iglesia madre o a la misión. Entonces, administra el secretario ahí, lleva informes de las actividades realizadas dentro del grupo organizado. Y el tesorero también, ¿no? Donde administra la parte económica, el diezmo, la ofrenda, el pacto, ¿no? Siempre informando ya sea a la misión o a la iglesia madre, donde el cual se está organizando este grupo organizado. Sí, ¿no? Para concluir, ¿no? Tenemos tres niveles. La primera es una filial. Una filial es, como lo dice el nombre, puede ser tal vez un grupo pequeño que consta de unas cuantas familias, muy pocas. Cuando hablamos de una congregación, hablamos de ya muchas familias o muchos GPs unidos, pero aún no organizados como iglesia. La cuestión es aquí,
que cuando nosotros organizamos una congregación, no es para que ésta se quede durante mucho tiempo como congregación, y eso es lo que está pasando hoy en día en muchas de nuestras congregaciones. Una congregación es solo una etapa para que esta congregación, esos hermanos, estos feligreses, puedan llegar a ser una iglesia organizada. Así que no hay que esperar mucho, porque los hermanos están nuevos, quieren avanzar, quieren predicar, y de este modo se puede crecer la iglesia. Muy bien. Tal vez para cerrar este punto, hay que aclarar, ¿no?, que el director no es un anciano por si acaso, porque no es ordenado tampoco. Tampoco la congregación tiene autoridad para disciplinar o hacer alguna cosa, no tiene autoridad. Entonces, el manual decía muy claro que, por ejemplo, los otros cargos que va a faltar, por ejemplo, diáconos, diaconisas, en una congregación no hay ordenación de diáconos, diaconisas. Esos cargos, si no, solamente se le puede... Asistentes de grupo, ¿no? Se los llama asistentes de grupo. Exactamente. Me parece muy bien, creo que son puntos fundamentales en los cuales nosotros estamos repasando y también tenemos que practicarlo. Muy bien, entonces de este modo vamos a pasar al tercer tópico, que sería la colocación de la primera piedra o la piedra fundamental. ¿Qué podríamos hablar acerca de este momento que tiene que ser muy especial, ¿no?, emotivo? Cuando una iglesia empieza a construirse, o en este caso, cuando un templo empieza a ser construido en el contexto de una congregación o en el contexto de una iglesia, pues una vez que empieza la construcción, la piedra se pone después de que empieza la construcción. Entre que están construyendo, ahí se pone la piedra fundamental. Y la piedra fundamental tiene sus referencias bíblicas. De este modo es que la iglesia adventista lo pone también en el reglamento. Tiene una ceremonia también que es memorable, que es de una estrecha comunión, ¿no? Porque es un momento que no se va a olvidar, no se olvida, ¿no? Claro, como también mencionaba, ¿no? Digamos, también se debe invitar, ¿no?, a un administrador, ¿ya? O también a los dirigentes locales del lugar o del barrio, de la zona que se va a poner la piedra fundamental. Pero como mencionaba, ¿no?, antes se debe hacer, digamos, una roturación del terreno. O sea, ya tenemos que cavar, que los miembros estén comprometidos con la construcción. Entonces, digamos, para el orden, digamos, de la piedra fundamental es interesante, ¿no? Primero, Dios, se debe iniciar con un himno de apertura. Y un himno de apertura, cantar, que sean, digamos, himnos conocidos, que la feligresía pueda conocer. Después, una oración. Ya se puede invitar a un pastor no adventista o también al pastor que está oficiando, ¿no?, esta ceremonia ya de la piedra fundamental, según el manual de iglesia. Entonces, mientras todo esto pase, se debe hacer un breve sermón cortito, que mi feligresía no se pueda aburrir ni cansar, ¿no? Algo cortito, ¿no? Así también, ¿no? Por si acaso, pastor ordenado, pastor que sea adventista, ¿no? Tal vez ahí van a decir, ¿no?, pastor adventista. También se debería en el día de la piedra fundamental, se debería de hacer un discurso, tal vez, una breve reseña histórica de cómo surgió, con qué hermanos, ¿no? ¿Qué más se podría hacer ese día de la piedra fundamental, Milton? Muy bien, también podemos aportar aquí, menciona de poner una cuerda, dice, ¿no?, antes de poner la piedra fundamental, y cosa que la congregación haga más o menos, empiece a jalar, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo más o menos lo entiendo de esta manera, de que si juntos la congregación empiezan a jalar esta cuerda, eso quiere decir de que la iglesia siempre va a ir adelante, siempre unidos en especial, para que la iglesia un día pueda ser una iglesia con buenos líderes. Muy bien, perfecto. Entonces, de este modo, hemos visto acerca de la colocación de la primera piedra o la piedra fundamental. Ahora nos vamos a ir al último tópico, el cual es un tema más novedoso y durante mucho tiempo este tema ha sido de gran debate, ¿no? ¿Cómo se tienen que oficiar unas ceremonias religiosas de 15 años, ¿no? Sabemos muy bien que en la cultura latinoamericana, las fiestas de las señoritas, de las niñas que cumplen 15 años,
que están pasando por esta etapa son muy renombradas a todo nivel latinoamericano. Usualmente lo que se hace en estas fiestas es o se baila una balada, usualmente hay bailes, dependiendo la familia y el lugar, hay bebidas alcohólicas. Pero ahora la iglesia se ha pronunciado. ¿Cómo debería ser? Hay una ceremonia que se tiene que hacer. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tener? Vamos a hablar acerca de esto en ese momento para culminar. Muy bien. Una de las características que debemos de tener una, digamos, quinceañera en su fiesta, debe ser que un pastor debe de predicar, ¿no? Para la gloria de Dios, no para el hombre ni para el mundo, no un sermón cortito que sea siempre para honrar la gloria a Dios, como también debemos de invitar a los padres a testificar el cuidado de Dios durante su etapa de niñez, ¿no? A sus 15 años. También hay que invitar, ¿no?, a la quinceañera. Se podría invitar a la quinceañera para que ella pueda hacer un compromiso de fe, ¿no?, y de consagrarse al Señor en ese día que también es su cumpleaños. Me parece muy interesante. Tengo una pregunta. Yo pienso que todos de nosotros hemos asistido a uno de estos eventos, que es los 15 años, ¿verdad? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que se ve? La verdad, se ve muchos gastos innecesarios, se lo podría llamar. Fiestas, bebidas, como ya lo mencionó nuestro amigo José. Entonces, todas estas cosas nosotros como adventistas debiéramos practicarlos, porque acá también nos habla de recomendaciones. Nosotros como pastores, como futuros líderes, ¿qué es lo que tenemos que recomendar? Hay una pregunta muy esencial donde dice acá, por ejemplo, hay papás que se aproximan ¿a quién? Al pastor. Y le dice, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo me puede dar? Entonces, en ese caso, aquí menciona cosas muy interesantes en las cuales podemos desarrollar en breve. ¿Qué recomendaciones podemos dar nosotros a los papás que están preocupados por sus hijas que están cumpliendo 15 años? Así como hemos mencionado, ¿no?, los 3 primeros pasos, es un sermón de un pastor, ya que sea breve, para glorificar a Dios, no al mundo. Después, ¿no?, la invitación a los padres a testificar acerca de cómo fue el cuidado de Dios durante su etapa de adolescencia y niñez también de la señorita, ¿ya? Como también invitar a la señorita, ¿no?, que pueda testificar su vida, cómo Dios estuvo en su vida, en su niñez, ¿no?, en su infancia. Después, ¿no?, los padres, ¿no?, deben darle una ofrenda de gratitud por el cuidado de su hija, por la fiesta, porque esto es una fiesta, ¿no?, que Dios da la oportunidad, un día más de vida a la señorita. Entonces, se debe hacer una oración y consagración de rodillas hecha por el pastor con los padres y la quinceañera. Es generalmente una recomendación que se debe hacer. Muy bien, cuando hablamos de esto, usualmente es ir contra la corriente, porque una quinceañera pues está en esa etapa, es una etapa hormonal en la cual la muchacha experimenta cambios de humor, cambios físicos del mismo modo, y pues sabemos que es una etapa alocada de la juventud, es la adolescencia. Tenemos que comprender que aquellas personas que realmente, si esta muchacha, si esta niña realmente tiene una estrecha comunión con Dios, una relación muy íntima con Dios, pues la muchacha va a aceptar, porque que una fiesta no tenga bebidas, pues a veces algunos piensan que deja de ser fiesta, que en una fiesta se deje de bailar, piensan que se deja de ser fiesta, pero hay que entender que esta celebración de 15 años no está dirigida a decir a la muchacha, muy bien, has sobrevivido 15 años, sino hacia Dios. Gracias Dios por haberla cuidado 15 años. Agradecer. Es un agradecimiento. Exacto. Ya para ir cerrando, tal vez, ¿no?, puedo acotar diciendo que todo este programa que se va a realizar, la ceremonia de 15 años, siempre debería de hacerse bajo las normas adventistas, ¿no?, los principios cristianos, y también que sea una oportunidad para testificar, ¿no?, de cómo los adventistas también celebran los cumpleaños de una manera alegre, 3 temperante puntos y importantes saludable. menciona ahí, ¿verdad? Alegre, temperante y saludable. Entonces yo también pienso de que nosotros debiéramos celebrar de esta manera, no como demostración, sino como un ejemplo para que aquellas familias puedan también realizar de esta manera. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final. Yo pienso que han sido temas muy esenciales, de vital importancia. Que Dios nos bendiga y que Dios también siga bendiciendo su palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en otro podcast.